Buenos días, soy Shaylee. Soy Hunter. Hoy día vamos a hablar sobre los principales cambios fonológicos del latín al español. ¿Por qué cambian los sonidos con el tiempo? La respuesta corta es que las personas son muy flojas y ellos quieren hacer lo mínimo que puedan. Hay una ley, se llama Ley de Mínimo Esfuerzo, y esta guía muchos comportamientos humanos. Empieza con la reducción articulatoria con contextos informales. Y con tiempo esos cambios han cambiado todo el lenguaje. Por ejemplo, las personas de la República Dominicana han perdido la S final. En vez de decir dicen ete. Otro cambio es la confusión acústica. Es cuando las personas escuchan una palabra pero piensan que es otro sonido. Por ejemplo, y crea variaciones en la lengua. Por ejemplo, la palabra tijeras, sabemos que está escrito con un J, pero antiguamente era una S. Entonces, algunos de esos cambios vienen de las letras. Y el primer tipo de letra son las vocales. En el latín antiguo había 10 vocales, 5 largas y 5 breves, pero con tiempo la diferencia entre las dos vocales bajas se perdió y resultó en 7 vocales que ahora se representan en el idioma italiano. Y para llegar al español que tenemos ahora, hay un cambio más de la detonación cuando un vocal débil se combina con una vocal fuerte y se hacen un sonidos las dos juntas. Otro cambio es de los consonantes. En latín, todas las consonantes podían ser simples y geminadas, que significa consonantes dobles. Ha cambiado. Por ejemplo, boca en latín fue escrito B-U-C-C-A. Ahora español solo tiene 3 consonantes geminadas y es el doble N, que fue cambiado a ñ, el doble L y el doble R, que tiene más vibración. Había muchos otros cambios a los consonantes: pérdida de letras, cambio de posición, etc. Uno más se llama metástasis, que es el intercambio de posición entre dos sonidos. Entonces los consonantes cambian lugares. Latín tiene spátula y fue cambiado a espalda, y por metástasis hoy día es espalda. Otro cambio es los cambios morfológicos y sintácticos. En latín los nombres y adjetivos llevan terminaciones diferentes según la función que desempeñan en la oración. Por ejemplo, la palabra amigo hoy en día en latín tiene diferentes terminaciones. Entonces, la primera es amicas, y esta terminación significa el sujeto. Amicam, esta terminación significa objeto directo, y etcétera. Hay a lo menos 3 más terminaciones. Estas terminaciones se han perdido por completo en los nombres y adjetivos de español. Español solo tiene una parte singular y otro plural. Ahora, en latín también había 3 géneros: masculino, femenino y neutro. Y en español el género neutro han pasado al género masculino.
y a veces, algunas veces son femeninos. Los pronombres de tercera persona, artículos y demostrativos tienen género neutro como lo. Y otro cambio es la distinción entre formas fuertes o tónicas y átonas o críticas de los pronombres que tenemos en español no existía en latín. Otro cambio es la creación del futuro y condicional en español. Latín tenía futuro de indicativo, pero fue perdido y cambiado por una perífrasis. Por ejemplo, en latín dicen tenemos que cantar y hemos de cantar, y eso fue cambiado a cantaremos. Luego vienen los cambios léxicos y semánticos. Léxico quiere decir como un diccionario que tenemos en nuestras mentes, que tienen toda la información fonética, morfológica y sintáctica relevante a cada palabra. También los cambios que se hacen es que las palabras se van y vienen. Siempre hay nuevas palabras y las palabras antiguas se van perdiendo. También las palabras cambian de significado. Por ejemplo, si es una cosa literaria de siglos pasados, de muchos siglos pasados, las palabras ahí serán diferentes que las que se usan en una obra de 100 años pasados, y aún más diferente que las palabras que usamos ahora. Luego con el cambio semántico, eso representa más los cambios de significado de las palabras. Y uno de los cambios que puede pasar en cuanto al significado de las palabras es que al descubrir nuevas cosas hay que como reutilizar palabras que ya existen para describir esas cosas. Por ejemplo, cuando descubrieron las Américas, usaron palabras ya existentes para describir las cosas que encontraron ahí. Luego hay los procesos psicológicos que influyen en el cambio de significado. Por ejemplo, la metonimia puede cambiar el significado, y ejemplos de esos son que que la palabra boca viene de la palabra bucca, bucca, que en latín significa mejilla, pero ahora en español significa boca. También la palabra mejilla que usamos viene del latín de maxila, y eso quiere decir mandíbula. Y también la metáfora es algo que cambia el significado de las palabras. Por ejemplo, si decimos que Emilio es un ángel, no queremos decir literalmente que es un ángel que está muerto y ya, pero queremos decir que es bueno. Entonces, esa palabra ángel tiene dos significados. Tiene el significado de un ángel como del cielo y que es una buena persona, y
Otra cosa que influye el cambio de las palabras es el tabú. Hay cosas que no se debe hablar o que no nos gusta hablar. Entonces usamos eufemismos para hablar de ellos. Entonces, por ejemplo, a nadie le gusta hablar del periodo menstrual. Entonces, normalmente usamos otras palabras para hablar de eso que no sean tan fuertes o tan de mal gusto, como el tiempo de mes o estoy con mis tías o lo que sea. Y el ejemplo final de los cambios semánticos que existen es la influencia de la etimología popular, y eso es la reformación de una palabra que procede a un cambio de forma. Por ejemplo, en el castellano medieval, la palabra berrojo ahora es cerrojo porque ahora nos damos cuenta de esa relación entre la palabra cerrar y esa palabra antigua. Entonces, es cerrojo ahora. Hay una poema antigua, es un texto castellano medieval, se llama El poema de Cid, que vamos a mostrarle para ver, aquí, para ver las diferencias entre español ahora y antigua. Sí, y la ortografía en este poema también es un ejemplo de lo que la ortografía fue antes de la norma lingüística. Entonces, con Alfonso X, el sabio, él mandó que todo conocimiento de ese tiempo fuera escrito, como las ciencias, cosas de literatura y todo así. Y con ese mandato vino la primera ocurrencia de una norma de ortografía. Entonces, después de eso, todos como seguían esas normas y había algo de organización, y eso duró hasta el siglo XVI. Y en el siglo XVI hubo una reformación más, y luego en el siglo XVIII, con la publicación de la Real Academia Española, hay como la reformación final de esa norma de ortografía, porque publicaron diccionarios y libros con las reglas de la gramática y eso, y también eso sigue adaptándose a las nuevas cosas y los cambios del lenguaje también. Y eso es todo lo que tiene que ver con los cambios del latín hasta ahora y el español moderno. Gracias por ver. Chao.